Una ruta para todos. Una ruta para todos. Con Ruth y Andrés. La Ruta 883. Gracias por estar conectados con nosotros aquí en la Ruta de la Nueva 883. Le cuento, querido amigo en sintonía, el diccionario de la Real Academia Española ha incorporado unas 3.345 modificaciones en esta nueva etapa. Eso sucedió el pasado mes de diciembre. Bueno, pues hablando de eso, pues entramos en nuestra sección de Español Sin Fronteras. Ahora una clase de español. Español sin fronteras en la ruta. Y para esta sección siempre contamos con la ayuda desinteresada y muy buena del profesor Cleóbulo Sabogal desde Colombia. Él es el jefe de prensa y divulgación de la Academia Colombiana de la Lengua Española y pues está en Colombia listo para ayudarnos. Profesor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, profesor, hace 8 días, 7 días atrás, mejor, más exactamente, estábamos hablando sobre aquellas nuevas palabras que ingresaron a la Real Academia de la Lengua Española. Ahora, esta es la segunda parte, la continuación de ese tema, profesor. ¿Qué palabras nuevas han ingresado? Algunas también son expresiones, como acoso escolar, Ajá. del que se habla mucho, que no aparecía en el diccionario. Entró ese sintagma, esa forma compleja, como se le denomina propiamente en lexicografía, para referirse a ese acoso que uno o varios alumnos ejercen sobre otro con el fin de denigrarlo o vejarlo ante los demás. ¿Como el matoneo? Tenemos un verbo, sí, es al estilo del matoneo, y que en inglés es bullying, ¿no? Claro. Okay. Acoso. Y que claro, la palabra matoneo para varios países de habla hispana es el equivalente. Y lo mismo pasa pues en el caso de acoso escolar, porque pues hay otros diferentes acosos, ¿no? El acoso laboral, entonces que también obviamente se presenta para, entonces la expresión acoso escolar, que era la muy utilizada, que no estaba, entró. Acoso laboral ya aparecía, como acoso psicológico, acoso moral, acoso sexual, esas ya estaban en el diccionario. Okay. ¿Estas 3.345 palabras fueron solamente modificaciones o palabras nuevas que entraron al diccionario? Esas modificaciones comprenden no necesariamente palabras nuevas. Muchas son palabras nuevas que entraron al diccionario, otras son modificaciones en el sentido de nuevos significados para una palabra que no tenía. Okay. Por ejemplo, la palabra pinchar no tenía el significado de clicar, que con el que también se empleaba en varios países. Entonces, al verbo pinchar se le agregó el significado de clicar. Por ejemplo, pinchar en la ventana, pinche este icono. Sí, en Internet. Claro. Y también está en Internet, exactamente. los anteriores significados, que era, por ejemplo, pinchar un disco. O sea, como sonar una canción en un acetato, ¿sí? Exactamente, había muchos otros significados, como cuando se pinchó la llanta, pinchó el globo, o algo así, ¿no? Okay. Bueno, siguiente palabra. Pero continuemos, si no ustedes me ponen muy pinchados. Sigamos con antagonizar. Es un verbo nuevo que entró a este diccionario, antagonizar, para referirse a ser el antagonista. Entonces, claro, en bioquímica, pues antagonizar también se emplea en fisiología, pero normalmente para referirse a alguien que va en contra, que lucha, que se opone a otro, dice, entonces él es antagonista, se discrepan, entonces está antagonizando con su manera de pensar. Recuerde que ese antagonizar pues es un derivado del sustantivo antagonista, que ya estaba en el diccionario para referirse sobre todo en el lenguaje televisivo de las películas a la persona que se opone al protagonista. Pero entonces el verbo como tal, antagonizar, ya lo podemos encontrar en esta nueva adiciones que hicieron al diccionario. El antagonista. Tenemos antagonista, ya estaba como sustantivo, pero no estaba, era el verbo antagonizar. Okay. Profesor, alguien me estuvo hablando de un postre también que le pareció verlo en la lista, la leche asada. ¿Hubo algún cambio en el diccionario? Sí, leche asada aparece como una adición de forma compleja, que ya les había dicho.
Entonces, es un término una expresión que se usa en Chile, en Perú, entre otros. Entonces, aquí en Colombia también se habla de leche asada para referirse a ese postre. Resulta que en otros países le decían leche frita. Oh, ya. Entonces, leche asada entró al diccionario, ya lo podemos ver. Y leche rica que sí frita es. ya aparecía en el diccionario. Y buena Señor. que sí es. Y rica que Uy, sí es la leche asada. delicioso. Exactamente. Y muy el equivalente. Leche frita ya había aparecido. Bueno, y encontramos en el diccionario otros tipos de leches como leche entera, leche evaporada, leche merengada, leche limpiadora, en fin. Pero entró a la lista de estas formas complejas leche asada. Ok. Una palabra que era relativamente viejita, o sea, desde hace años la veníamos oyendo, pero no estaba en el diccionario, audiolibro. Ok. Ah, sí. Sí. Ajá, esta grabación sonora del texto en un libro, que sobre todo pues las personas que tienen alguna discapacidad visual echan mano de audiolibros. Por E ese incluso, mismo por ejemplo, estilo, nosotros leemos la Biblia en el celular, pero también trae esa opción de audiolibro porque uno puede escuchar la Biblia, Claro. ujú. el audiolibro de la Biblia. Y Muy bien. continuando con audio, otra palabra nueva en el diccionario es audiología, ¿No, la existe? disciplina que estudia la audición y sus trastornos. Oh. ¿No estaba, profesor? No estaba en el diccionario, no estaba en la actual edición del diccionario, que es de 2014, propiamente de octubre. Entró a esta tanda de modificaciones, no aparecía entonces audiología. Ok. Ok. Y me pareció Todo el también... mundo pues habla también de audiólogo, ¿no? Sí. Que entró obviamente también audiólogo al diccionario. Profesor. ¿Y me decía? Ajá. Sí, hay una expresión, sexo débil o sexo fuerte, también me pareció verlo entre la lista. ¿Qué fue lo que sucedió con esa palabra específicamente, profesor? Se le hizo una modificación, se modificó el sentido en ese caso porque algunos criticaban entonces para la forma como se definía sexo débil Ujú. en la edición actual, por decirlo, la que tomamos de octubre del 2014. Sí. Algunos criticaban la definición de sexo débil. Estaba definido como conjunto de las mujeres, entonces se le agregó una notica. Ujú. Sí sigue siendo conjunto de las mujeres, pero se le agrega la nota de que se usa con intención despectiva o discriminatoria. Mm, Ah, ok. Ok, esa es la aclaración. Y lo mismo, entonces, a sexo fuerte, que ya estaba definido como conjunto de los varones, ok. se le agrega la nota que se usa en sentido irónico. Oh, Ah, ok. en sentido irónico. Sí. Porque no son tan fuertes. Sí, en el otro sentido. Profesor, tengo una duda con el... ¿Sí existe o no existe el verbo googlear? Pues existe el verbo googlear, lo que pasa es que todavía no aparece en el diccionario de la academia. Ajá. Pero si miramos el gran diccionario de anglicismos de Félix Rodríguez González, publicado el año pasado, ya registra el verbo googlear castellanizado, así como lo pronunciamos, G-U-G-L-E-A-R. Es como castellanizado. Claro, también registra la otra forma, googlear. Sí. Entonces, pero con el tiempo, googlear muy probablemente castellanizado, desde luego, va a entrar al diccionario, porque al fin y al cabo la lengua la hacen los usuarios. Los diccionarios no son más que reflejos del uso. Profesor, ¿pero no se llega a una promoción de un nombre comercial? Eso ha pasado muchas veces. Marcas comerciales se vuelven sustantivos comunes. Muchas palabras nacen de marcas comerciales. Eso sí, el uso se encarga de eso y como decía el poeta latino Horacio, el uso es un señor muy poderoso. Y ante eso no se puede hacer nada. Las academias no pueden
poner muros de contención, no pueden ser barreras. Claro. Entonces, sí, a veces pasa que las academias duran haciendo recomendaciones, diciendo que esto, lo otro, para que no se diga tal expresión o no se emplee de esta forma, pero ante el uso nada se puede hacer y termina imponiéndose. El cambio es inherente a las lenguas. Así y por es. esa razón terminan aceptando. Es muy probable que en una siguiente tanda de actualizaciones entre el verbo googlear así castellanizado. De hecho, como les decía, esta obra del Gran Diccionario de Anglicismo la registra porque ya se encuentra ampliamente utilizada. Bueno, profesor Cleóbulo Sabogal, gracias por estar con nosotros aquí en el programa, en este segmento Español Sin Fronteras. Una feliz tarde, profesor. Con muchísimo gusto. Y aprovechamos, Andrés, y enviamos también un saludito a Rosángela Cuatino Doalan allí en Facebook. Gracias por reportar tu sintonía. José Ari Verónica Vargas dice, muy buen segmento. Bendiciones, chicos. Gracias a ti por estar conectada con nosotros. Una ruta para todos. Una ruta para todos. Con Ruth y Andrés. La Ruta 883.